Si no me equivoco, tenías solamente 6 años cuando te estuviste en un convento internada. Yo me aferraba de las faldas de mi mamá para que me trajera. Y era muy doloroso saber que ella me quitaba las manitos para... Claro, soltarte para dejarte allí. Y se desarrolla este vitiligo. No me puedo imaginar lo que fue para ti. Bueno, le puse las manchas del alma porque tengo mis propias manchas. Yo era mi peor enemiga. Es esta guía para ayudar a otras personas. No me gusta para nada que me victimice. ¿Te costó convertirte en inmigrante? Me negaron la visa 5 veces. ¿Qué le dirías, Liliana, a esa niña que lanzaba las naranjas para buscar una salida? Gracias al vitiligo, soy una persona compasiva. Bienvenidos al podcast donde no tienes que ocultar tus heridas, porque yo, Liliana Pineda, soy la primera en contarte las mías. Bienvenidos a Piel Adentro. Bienvenidos a Autores, un espacio que está hecho precisamente para aquellos que tienen algo que contar. No solamente son historias de ficción que quizás pudieron ser lo suficientemente creativos como para armar y compartir con un público, sino también historias transformadoras que nos llevan a reflexionar, como por ejemplo, no es que el dolor se olvida, pero ese dolor sí lo puedes utilizar para hacer esa fuerza que te motiva a seguir adelante, a lograr grandes cosas, como es el caso de mi invitada el día de hoy. Se trata de Liliana Pineda y su libro Sanando las manchas del alma. Bienvenida, Liliana, gracias por acompañarnos. Alejandra, muchas gracias a ti. No, me encanta, ¿sabes qué? Que puedas estar aquí con nosotros. Me encanta el mensaje que compartes en esta guía para transformar el dolor invisible en fuerza interior. ¿Por qué decides escribir un libro? Tantas cosas. Bueno, voy a decir la principal. Claro. Yo he visto mucha gente allá afuera. Bueno, le puse las manchas del alma porque tengo mis propias manchas, pero no solamente hablo de estas manchas que se ven, porque hay manchas que no se ven. Para los que no lo ven, es una condición que se llama vitiligo. Exacto, esto es vitiligo. Exactamente, para los que nos están escuchando en este momento es eso, por eso Liliana está mostrando sus manos, que sí tienen esas manchas, como estás diciendo, pero son parte de ti y te hacen ser quien eres. Ahora son parte de mí, porque antes eran mis enemigas, pero ahorita son parte de mí, las integré, las abracé y las amo. Y nos vas a contar precisamente cómo lo hiciste, porque probablemente muchas personas que estén pasando por ciertas condiciones o alguna situación y se niegan porque buscan rechazar porque no están de acuerdo, eso que les está sucediendo, es ese desacuerdo versus desagrado que pasa mucho, que es cuando no estás de acuerdo, pero si le pones una carga emocional, pues lo hace aún más difícil el poder aceptar, y tú sí lo has logrado. Correcto. Fue difícil y pasaron muchos años, no creas que fue así de la noche a la mañana, una pildorita de felicidad, como todo el mundo piensa, dame una charlita o algo así que ya se va a quitar, no. Fue un proceso. Claro. Y bueno, ese proceso me llevó a escribir este libro porque he visto mucha gente allá afuera, y te hablo a ti, porque realmente esto se ve, pero ¿qué pasa con la gente con lo que no se ve? Que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen un problema o una condición, o están luchando con algo interno. Interno, muy interno. Son heridas muy profundas. Muy profundas, exacto, que no saben qué es y no pueden exteriorizarlas. Y realmente cuando tú tienes un problema de esos, una condición, bueno, a mí me habló la piel, porque ya, o sea, es como tener una mochila atrás, una maleta, que literalmente yo la tenía, porque es que, o sea, me dolía el cuello, me dolía todo, pesaba, era porque todos los días le echaba una piedra, todos los días. Porque cuando tú callas y no quieres exponerte, no quieres decir qué está pasando. O enfrentar lo que está pasando. O enfrentarlo, o sea, decides enfrentarlo o decides llenar la maleta. Yo la llenaba por muchos años. Llevé esa maleta ahí pesada, pero ya cuando no cabía más, se despertó en esto. Y la piel me habló, me dijo, necesitas curar algo, necesitas que esa lucha interna la exteriorices. Hablando de libros, de autores, hay un libro justamente que se llama El cuerpo grita, lo que las emociones callan. Y eso es lo que tiende a suceder en muchísimos casos, me atrevo a decir en la mayoría, donde tu cuerpo de alguna manera te está diciendo, hey, tienes que soltar esa mochila. ¿Qué es lo que pasa que no estás sanando? ¿Qué estás buscando de tapar? Y en tu caso, desde muy chiquita,
tuviste heridas, heridas no sé si de abandono, pero sí definitivamente quizás de sentirte muy sola cuando, si no me equivoco, tenías solamente 6 años cuando te estuviste en un convento internada. Sí, es que María Alejandra, desde ahí viene todo. Porque, Claro. o sea, yo pensé, mi vitiligo viene desde los 14 años, 14, 15, en la época donde quieres tener tu noviecito, Claro. donde empiezas todo. Y espérate, ¿dónde están las inseguridades también? Por las hormonas, por Por todo. todo. Estás conociendo tu cuerpo y se desarrolla este vitiligo. No me puedo imaginar lo que fue para ti. No, eso fue fatal. Pero eso empezó, claro, yo ahorita lo sé, ahorita soy consciente, porque antes no, pensaba que no tenía nada, que no me pasaba nada, y que yo había tenido una infancia feliz. Claro. Y bueno, gracias a mi padre, a mi madre y a toda mi familia que cuidaron de mí, que hicieron todo lo posible, porque pues, o sea, estoy diciendo esto, pero voy a herir susceptibilidades en la familia, ¿no? Porque Es que pues es no saben. difícil. Es difícil cuando te toca hablar de tus heridas Sí, y cuando estás pequeña, cuando eres niña, lamentablemente, les guste a los padres o no, tiene que ver claro. con lo que vivimos en aquel momento como niños, esas heridas que quedaron allí y que no sabemos tampoco cómo manejar, ni ellos tampoco, porque ojo, uno no viene, cuando es papá o mamá, uno no viene con un manual y comete los errores, algunos más profundos que otros, por supuesto, que marcan peor que otros. En tu caso, a los 6 años, ¿por qué estabas en un convento interno a los 6 años? Bueno, porque mi papá y mi mamá, no había televisión, pues es el dicho, muchos hijos, 8 hijos, conmigo 8. Oh, Entonces me cogieron a mí, bueno, me gustó mucho porque después de eso pasaron muchas cosas que soy la mujer que soy ahorita, pero me llevaron a mí a un convento, lejos de mi familia. Yo con 6 años, una pobre criatura que yo no sabía por qué me estaban llevando para allá. claro. Yo no tenía ni idea. No, y lejos del cariño de la familia. Sí, exacto. Porque por un más que año. puedas creer, pues por supuesto en Dios, el trabajo que hacen en un convento, las monjas, pues los padres, los curas, que pues en su mayoría hacen buen trabajo, sabemos que no todos, pero más allá de la religión, una niña, un niño, bueno, cualquier ser humano necesita cariño, y Claro. más cuando está pequeño. Claro, sí. Y llegar allí, lejos de, bueno, tenía 2 hermanitas más pequeñas que yo, y eso fue lo que más me dolió, estar separada de ellas, y pues que nunca me fueron a visitar, pues, mis hermanitas. Mi Claro. mamá siempre fue mi abuelita materna, la recuerdo siempre porque ella siempre era muy linda conmigo, me llevaba frutas, me llevaba de todo, pero a mí eso no me importaba, no me traigan nada, llévenme para mi casa. Claro. Yo me aferraba de las faldas de mi mamá para que me trajera. Y era muy doloroso saber que ella me quitaba las manitos para... Claro, soltarte para dejarte allí. Y no quiero Y llorar. fíjate lo que pasa con tus manos justamente. ¿Comenzó en tus manos el vitiligo después? No, comenzó en la pierna. Comenzó en la Sí, pierna. sí. ¿Cuánto En tiempo pasaste en el convento? un año, Un año. un año. Un año y créeme que todos los días de mi vida yo cogía una naranja, la tiraba a rodar para yo irme detrás de esa naranja y encontrar la salida y volarme. Pero gracias a Dios no lo hice, María Alejandra. ¿Te imaginas qué me hubiera pasado yo con 6 años en la calle? ¿Para dónde me iba a ir si no siquiera sabía dónde era mi casa? Exactamente. Y el vigilante me cuidó mucho. Yo me acuerdo de eso, era un buen hombre. Me cogía de la manito y me llevaba hasta donde la directora. Pero yo todos los días hacía lo mismo por diferentes caminos, pero nunca encontré la salida. Imagínate. Y sabes que ahora acabas de decir algo, dices, no quiero llorar. Y aunque tú has sanado muchísimo, para algunas personas el sanar es olvidar, pero no es así. Para nada, no se El dolor olvida. está allí. Cuando uno conecta con ese dolor, pues puedes perfectamente, pueden asomarse las lágrimas, es normal. Claro, Pero puedes hablar de esto precisamente porque sanaste. exacto, pero antes a mí no me podían hablar de eso, no me podían nombrar, se llamaba La Colonia, donde me tuvieron internada. Yo nombraban esa palabra y yo salía corriendo. O sea, iba a llorar, ni siquiera podía llorar enfrente de mi familia ni de nadie. Imagínate. Yo me tenía que ir, eso fue horrible. Pero sí, o sea, ahorita hablo con esto y me gusta, porque, o sea, gracias al vitiligo soy una persona compasiva. La resiliencia que yo tengo por esto es enorme. Y bueno, ahora soy una mujer no perfecta, pero con cicatrices, pero esas cicatrices ya están ahí, sanas. Ya el dolor no se olvida jamás y siempre va a estar ahí y siempre hay días difíciles. A veces uno echa un pie para atrás, otro para adelante, pero son más los que para adelante que para atrás.
Es que aprendes a vivir con el dolor, si así lo eliges, aprendes a vivir con él. Puede ser inclusive mejor de la persona que eras antes porque así lo elegiste y trabajaste en ti. Y ese dolor, como tú lo dices también acá, se termina convirtiendo pues en esa fuerza que te ayuda a transformarte para mejor. Y como dicen también, me parece muy bonito, no somos perfectos, pero estamos en progreso. Estamos en ese proceso de siempre aprender y cada vez estar mejor. Y eso es parte de lo que tú compartes también en Sanando las Manchas del Alma. Correcto. Es esta guía para ayudar a otras personas. Sí, incluso tengo una guía de 30 días para que hagan ejercicios, porque a mí me ayudaron muchísimo. Y te digo a ti que estás allá, escribir tu historia o contarla como estamos haciendo aquí en este momento, eso libera también y sana. Claro. Entonces eso fue lo que yo hice, porque yo ese libro hace muchos años empecé a escribirlo, yo lo tenía en hojitas y pues obviamente que yo decía, no me voy a exponer, me van a tener compasión, me van a criticar. Pero hace muchos años, porque esto sucedió hace muchos años y hace mucho tiempo que yo vengo pues en la sanación. Yo escucho mucho a Carl Jung, que es un psiquiatra, me encanta porque realmente aprende uno mucho de él, de todo eso, y de Víctor Frank. Yo cuando leí esa historia, yo, wow, si él pudo, ¿cómo sufrió Claro. él? Ahora yo no voy a poder, y si yo puedo, tú puedes. Es que eso es lo importante de contar tu historia. Sí. Uno, te ayuda a sanar definitivamente cuando comienzas a escribir y te das cuenta lo fuerte que has sido, aunque en ese momento quizás de flaqueza no lo sientas de esa manera, pero como tú Claro. dijiste muy bien, tienes tus cicatrices, pero como buenas cicatrices fue sencillamente una herida que estuvo abierta por mucho tiempo y ya cerró. Ya No sé. quiere decir que desapareció, cerró, está allí. Ujú. Y con eso ahora estás ayudando a muchísimas personas. Ahora te quiero preguntar, en ese momento en que descubres qué es el vitiligo, Ujú. que lo viste por primera vez en tu pierna, ¿cómo fue? Bueno, pues fue terrible porque, bueno, ahí en el libro lo cuento también y ya lo he contado. A mí me apareció aquí atrás en la pierna Ujú. y pues es difícil porque ¿Cómo te diste cuenta? tú con el, no sé, o sea, no me acuerdo. Apareció una Ok. manchita ahí y yo la miraba así como y se iba creciendo y yo, oh my God. Entonces, el uniforme, Claro, la falda. la falda a mí me gustaba usarla bien cortica, pero eso sí, cuando llegaba la directora me exprimía para que se bajara la Claro, falda. como muchas niñas, como todas. Bueno, todas lo hicimos, Sí. yo también. Y entonces, y ahí no había forma de taparla. Claro. Yo me ponía las medias hasta acá arriba, me las ponía con un cauchito para que no me bajaran las medias. Ujú. Y bueno, pues así empezó. Y lo más tremendo que pasó es que en educación física, mi profesor, que en paz descanse porque ya se murió, él era muy estricto. Y yo le hablé en el secreto, le dije, por favor me deja hacer educación física con la sudadera, con el pantalón. Ujú. Me dijo, no, tiene que ser en pantaloneta, todos están en pantaloneta. ¿Qué es el short? ¿Que es Que el es, pantalón corto? sí, Ujú. el shortcito. Ujú. Y teníamos que dar vuelta a canelas, ¿no? La educación física dura años, no sé si Claro. ahorita Sí, será sí, así, sí, exacto. pero era dar vuelta a canelas. Ajá, Y yo claro. quería, se me fue el mundo, porque no solo me desnudó Ujú, ujú. mi cuerpo, sino el alma. Y yo, desde ahí empezó todo, o sea, mis compañeros ni me dijeron nada, nunca en su vida me dijeron nada, ¿qué tienes ahí? No, nada. Pero yo pensé que todo el mundo empezó a criticarme, obviamente empezó mi Claro. diálogo interno, Comienzan las el inseguridades, peor. todo. Yo era mi peor enemiga, ¿Y porque yo, luego fue a otras partes del cuerpo? sí, luego se fue regando y estas manchas de acá me salieron acá en Estados Unidos. No las tenía, o sea, eso fue paulatinamente, o sea, no me salieron como que se quedaron ahí, sino que, no sé, con el tiempo iban. Y es que cada herida tiene una historia, Ujú. esa es. Entonces, por eso yo las amo, porque tienen una historia que contar y porque es ahí donde tu cuerpo te habla y te dice, cuenta esto, di esto, o no te maltrates, no te Ujú. digas esto. Entonces, todos tienen una historia. ¿En qué momento te reconciliaste con eso? Bueno, hace mucho rato vengo reconciliándome con eso, pero como lo que selló ese pacto conmigo misma, Ujú. cuando me encontré a mí misma, porque te puedo decir que no sané, pero me encontré. Claro. Fue cuando mis sobrinas, que las amo, empezaron a pintármelas
con el amor, tía, yo quiero tener tus manchitas, me encantan. Y siempre me decían, y yo, pues qué fácil decirlo, pero qué difícil tenerlo. Y ellas, jovencitas, y empezaron a pintármelas, me las pintaron como mapas, como mandalas, y eso se veía espectacular, mira, de qué lindo. bonito, claro. Mi sobrina las tiene, me dice que las tiene como en la estrellita, ¿cómo se dice? Como las más importantes fotos. Y yo, wow, qué En las hermosura, me favoritas, hizo llorar, sí, exactamente, qué bonito, en favoritas. mira. Entonces eso me las pintaban y el amor tan lindo y tan genuino de ellas, que yo empecé a abrazarme yo misma y dije, pues si ellas lo ven así, porque a los niños hay que creerles, los niños dicen la verdad. Totalmente. Y me decían, eso se te ve divino. Y cuando yo empecé a verme, yo dije, es como un tatuaje, como un lunar, es parte de mi cuerpo. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Por dónde desde- comenzar, Liliana, cuando te toca aceptar? Bueno, primero que todo, es trabajar en ti misma, Ujú. porque si tú no trabajas en ti misma, no te empieza, o sea, yo soy agente de bienes raíces también y hacemos También, casas correcto. y reconstruimos casas, pero tienes que empezar por reconstruirte tú adentro. Hay que mirar hacia adentro. Hay que mirar hacia adentro. Yo digo que yo hice como un buzo cuando está bien profundo debajo del mar. Con una linterna empecé a mirarme porque yo pensé que no tenía nada. Empecé a mirarme y entre más brillaba, más cosas encontraba. Y entonces yo fui sacando las piedritas, fui sanando cada una de ellas. Entonces por ahí hay que empezar. Claro. Lo mismo que cuando tú construyes una casa, ¿qué haces? Hay un lote baldío lleno de monte, lleno de árboles, y después lo quitan, ponen el lote hermoso y hacen una hermosa casa para una preciosa familia. Pero no y siempre fue hacerlos así. felices. Pero no siempre fue así. Tuvo que haber esa Exacto. limpieza, lo que dices, y esa construcción de esa casa hermosa para esa hermosa familia. Exactamente. Entonces, lo mismo con uno. Claro. Para volver, es que eso de la palabra de resiliencia viene de China, creo, donde cuando una vasija se rompe, ellos la curan de una forma que queda perfecta. Ese es el kintsugi. Exacto. Es el kintsugi justamente que se llama, es el arte japonés de reparar con oro las piezas rotas. Exacto. Y entonces con ese oro le van dando una nueva vida a esa pieza que se pensaba no iba a servir para nada más, pero resulta correcto. que sí. Y se ve hermosa con ese ese relieve que esos le hilos hacen. dorados allí que van de lado a lado, esas cicatrices Y entonces a eso, doradas. por eso, exacto, te iba a decir, quedan las cicatrices que se ven ahí, que se ven pues no bonitas, pero pues que uno las mira ya sin dolor. Así es. Uno las mira con tranquilidad y dice, ya pasó. Entonces hay que empezar por dentro. Qué bonito cuando uno se da cuenta que ha tenido la oportunidad y la claridad para entender que había que sanar e hiciste el trabajo para lograrlo. Porque la resiliencia normalmente es volver a ti después de un trauma. Sí. Y a mí por eso me gusta hablar un poco más de crecimiento postraumático, porque es inclusive ser una mejor versión de ti. Exacto. Después de una experiencia traumática que hayas vivido en tu vida. Y tú estás siendo tan tu mejor versión que estás compartiendo tu historia con otras personas precisamente para ayudarlas. Quiero inspirar a muchas personas allá afuera que tienen mucho dolor y que no saben por dónde empezar. Exacto. De hecho, yo tengo una editorial con una plataforma donde la gente puede ir allí, se llama pieladentro.com, donde pueden ahí empezar a contar su historia, si quieren contarla en un podcast, si quieren ellos mismos hacer un podcast y contarla. O sea, ahí les enseñamos, mi equipo y yo, les enseñamos todo. Hay desde 0 pesos para que la gente por lo menos dale una idea cómo empezar. Claro. Y ahí hay un cuestionario porque la gente a veces dice, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo hago? Claro. Y es pieladentro.com. Pieladentro.com. Sé que también tienes tu página en YouTube, por ejemplo, que es Pieladentro, si no me equivoco también. Sí. Pieladentro.com es la página donde pueden editorial y la contactarlos. página donde pueden hacer un curso o podemos enseñarles cómo escribir un libro, cómo empezar su historia, porque la gente dice, tengo muchas cosas que escribir, pero ¿por dónde empiezo? Exactamente. Entonces ahí ellos llegan y ahí está todo bien explicadito. Aquí puedes empezar con 0 pesos, aquí puedes empezar con una suscripción y les enseñamos todo, que es muy bonito para hacerlo, muy barato, cualquier persona lo puede hacer. Es una guía para esas personas que están buscando precisamente un camino de cómo comenzar, por ejemplo, a hacer varias cosas, entre ellas comunicar. Exactamente, eso soy yo, una guía, porque yo no soy ni gurú, ni soy terapeuta, ni soy nada, pero eso sí, nadie me lo puede quitar
que esta historia la viví y la vivo yo en vivo y en directo. Claro, tú hablas como yo desde la experiencia. Desde la experiencia. Desde todo lo que hemos vivido, sobre todo eso. Ahora, ¿qué le dirías, Liliana, a esa niña que lanzaba las naranjas para buscar una salida? Bueno, pues yo la abrazaría y lloraría, pero no de... O sea, le diría ahorita que como estoy, la abrazaría, lloraría, pero de emoción, y le daría gracias por resistir y por seguir adelante, por no quedarse ahí, porque se hubiera podido quedar al lado de los padres sin hacer nada, justificando que me pasó esto, que me abandonaron, que me rechazaron, que me dio esto. O sea, tantas excusas que hubiera podido tener para quedarme allí o para quedarse allí si estamos hablando de la niña chiquita. Y la abrazaría y le diría gracias. Me siento muy orgullosa de esa niña. Va a estar bien. Va a estar bien. Y eso es lo que has logrado. Y sabes que me llama mucho la atención porque, no que me llame la atención, pero definitivamente es de admirar. Y se nota que tú eres una mujer fuerte, que te ha tocado pues cambiar un poco ese dolor y utilizarlo como esa fuerza para seguir adelante, que no te gusta quedarte en la victimización. No me gusta para nada que me victimice. Yo dije, o sea, mi familia y todo el mundo que está leyendo el libro, y me encanta porque mucha gente dice, en el capítulo tal encontré que definitivamente hay cosas que yo necesito sanar y que no sabía. Y yo, qué lindo, fantástico. Pero de pronto la gente le da pesar por lo que dice ahí, pero este libro no es un libro de tristeza, es un libro, lo contrario, de alegría, de saber que esa niña no se quedó ahí, sino que se superó. Soy administradora de empresas, soy agente de bienes raíces. Es una historia de vida. Es una historia de vida. Y logré hacer muchas cosas y yo lo que me propongo lo hago. De lo que me queda, cuando tenía 6 años que me llevaron a ese convento, me queda la disciplina. Eso me encanta. La disciplina, porque yo todo lo hago con procesos. Claro. Todo lo hago... Eres metódica. Soy metódica, me gusta... Era muy perfeccionista antes, ahorita he soltado un poquito. Pero de todas maneras eso me gustó porque la disciplina es muy importante en la vida. Has soltado un poco porque has vivido mucho y te das cuenta también en parte, creo yo, sí, que hay que vivir. A veces nos quedamos mucho en los detalles para tratar de ser perfectos y resulta que no necesariamente eso es algo que te puede ayudar. Es que eso también era para esconder el dolor, era para esconderlo, pero ahorita ya no necesito esconder nada. ¿Hace cuánto que te convertiste en inmigrante? 10 años. Bueno, aquí en Estados Unidos, 10, 11 años. ¿Te costó convertirte en inmigrante? ¿Fue difícil? ¿Fue un duelo que tuviste que pasar en aquel momento o no? No, realmente no fue, no fue difícil para mí. Bueno, llegar aquí sí. Me negaron la visa 5 veces. ¡Ay, y Dios yo mío! Seguí, yo persisto mucho, porque si yo no insisto, nunca voy a lograr nada. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Insista, insista. Lo mismo con el dolor, ¿no? Con escribir, con hacer muchas cosas, porque si tú haces 5 días y no haces más nada, entonces no vas a llegar a ninguna parte. Insistir. Tengo una amiga, se terminó convirtiendo en amiga, pero definitivamente pues, la admiro un montón, donde ella por la hija, fue un diagnóstico de autismo y estaba empeñada en llevar ese tratamiento a Panamá. Y ella dice que ella contactó a la oficina del médico durante 365 días seguidos. ¡Wow! Un año. Y el día 366 la llamaron de la oficina del médico y le dijeron, mira, que sí lo van a hacer contigo, que sí está bien, pero que no llames más. No, ¿y quién va a llamar más? Pero es eso, fíjate la insistencia. Un Stephen King que una de sus obras más importantes fue rechazada por 30 editoriales. Y la esposa, cuando él lo vota, le dice, no, espérate un momento, ven acá, vas a seguir insistiendo. Y la número 31 decidió publicarlo y ha sido una de las obras más exitosas de Stephen King. Y así de muchísima gente. Definitivamente lo que tú dices es el insistir y poderle decir esto a la gente, porque muchas veces se desanima. Se desanima. José Hernández, por ejemplo, el primer latino en convertirse no solamente en astronauta, en llegar a la Luna. Él intentó ser astronauta y metió la aplicación 11 veces y la número 12 fue la que en realidad aceptaron. Bueno, pero poquitas. Está el de los parques de Orlando. ¿Cuántas veces los bancos lo rechazaron con una idea que él tenía? Y qué belleza.
Exactamente. Más de 150, no me acuerdo el número exacto, pero más de 153 bancos le negaron. En este caso, es creer en ti, pero qué tan importante también es que las personas cercanas a ti o haya alguien en algún punto que cree en ti también. ¿Que cree en mí? Ajá. Sí, claro. ¿Quiénes son los que están en tu círculo que siempre están allí muy pendientes de ti, te apoyan en todo? Bueno, mi familia, primero que todo. Tengo una hermana que se llama Luz, que es la que más cree en mí. Y ella es luz para mí también. Ah, qué bonito. Porque hemos estado muy juntitas compartíamos cuarto. Esa es una de las hermanas menores que no veías. Menor. Exacto. Ajá. Ella para mí era súper triste saber que a mí siempre me prometían dentro de 8 días la traemos y nunca me la llevaron. Entonces yo digo, bueno, sí hay traumas de rechazo, de abandono, de, ¿cómo se llama de eso? De que me mintieron que me la traían y no. Entonces, claro, sí, de engaño también. El engaño. Te sentías engañada. Sí, me sentía engañada, o sea, pero que yo de grande empecé a darme cuenta de eso, porque antes pues ni siquiera sabía que eso me había afectado. Que te había afectado de tal manera. De tal ¿Cómo manera, es tu relación hoy en día con tu familia? Muy súper bien. ¿Tu mamá y papá están, están todavía acá? Mi papá murió hace un año, en septiembre del año pasado. Lo lamento mucho, pero sí. ¿Tenías una buena relación con él? Sí. Sí, no era el papá pues con el que hablamos mucho o así, pero sí, claro. ¿Y con tu mamá? Con mi mamá es un amor. Está aquí en Estados Unidos en este momento. ¿Hablaron el hecho de que te dejaran en ese convento desde tan chiquita? ¿En algún momento lo hablaron? Que yo me acuerdo, no. Nunca lo hablaron. ¿Y tú nunca le preguntaste después a tu mamá, ya después de grande, por qué te dejaron y lo que había significado para ti? Nunca hemos hablado de eso, pero pues ella ya con lo del libro ya sabe comentarios y de pronto me ha visto en YouTube porque claro. Ella me sigue ahí y le llegan. Y va a ver esta entrevista. Y va a ver esta entrevista, se va a dar cuenta de eso, pero pues yo les agradezco a mis padres porque hicieron un bien, o sea, era un bien para mí, pero como yo estaba tan chiquitica, pues yo no lo entendía. Claro. Pues era muy difícil que yo iba a entender que me dejaban allí, entonces yo pensé que me estaban abandonando, me estaban rechazando, pero realmente era porque tenían muchos hijos. Y todos éramos seguiditos, nos llevamos de año. Entonces, ¿quién cuidaba a quién? Y por lo menos uno que estuviera afuera, pues era mucha ayuda. Y en el caso, ya sé, tu relación con Luz es maravillosa. ¿Y con tus otros hermanos? No, también, todos. Te cuento que nosotros somos 7 hermanas y un hermano. Oh, imagínate. Y nosotros nunca en la vida, y la gente a veces no cree, nosotros nunca peleábamos. Ni ahora de adultos menos. Ni en la adolescencia. Nos amamos todos, ni en la adolescencia. ¿En serio? Nunca. Éramos muy unidas. Y sí, o sea, lo normal de cositas que se me puso la ropa, que da cosa, pero pendejaditas. Claro, pero, discusiones así tontas que no meritaban gran cosa. Sí, pero que dejaran de hablar o pelearan feo, insultos, palabras, nunca hubo en mi casa. ¿Tu mamá está aquí en Estados Unidos ahora? ¿Y el resto de tu familia? Tengo Luz, por ejemplo. Luz vive acá en Tallahassee. Okay. Tengo 2 hermanas en Cape Coral y una en Miami Beach. Okay. Y las otras 2 en Manizales. Y mi hermano también está en Manizales. En Colombia, para los que no sepan qué es Manizales. Para los que no sepan, donde se hace la mejor fiesta de América. Era el Reinado Internacional del Café. Exactamente. Ay, me encantaría conocerlo, que no lo conozco, por cierto. Conozco partes de Colombia y me encanta. No, ya estoy un poquito pasada para eso, pero si voy y me tomo un café, por supuesto. Eso sí que me encanta. De hecho, para muestra un botón, acá me estoy tomando un café mientras que estoy conversando contigo. Liliana, ¿en qué momento te quería preguntar también? Decías, por ejemplo, escoger una carrera como, porque ya sabemos que también eres administradora, pero de real estate en Estados Unidos. ¿Qué has aprendido de eso, de tu experiencia también como administradora y en este tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes acá en Estados Unidos ya? 10 años. 10 años. ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes de realtor? Voy a cumplir 5 años. Ok, ya la mitad del tiempo que has estado aquí acá. en Estados Unidos, pero en Costa Rica yo también era realtor y sí lo hice por 10 años. ¿De Colombia te fuiste a Costa Rica y luego para acá? Exacto. Oh, ¿por qué Costa Rica? Pues porque Costa Rica, primero que todo, estaba Luz, mi hermana. Ok. Y yo rompí con mi novio, tenía un novio hace muchos años, y fue para mí muy doloroso también haber terminado con mi primer novio, y entonces ella me dijo, véngase para acá, y yo le dije, listo, me voy para allá. Y como me habían negado la visa para Estados Unidos, pues yo dije, bueno, listo, me voy para allá, y algún día me voy para Estados Unidos.
Y siempre lo tenía. Ese va a ser mi puente para saltar a Estados Unidos. Y bueno, y me fui para Costa Rica y allá empecé a trabajar con un europeo que tenía tierras y construía, o sea, lo mismo que hacemos acá de construir desde cero, casas desde cero, o reconstruir casas, lo mismo empecé a trabajar con él. Pero era con un desarrollador nomás, y ahí aprendí pues bastante. Yo en Colombia también había trabajado como vendiendo centros comerciales. Ah, fíjate. Sí, o sea, en lo comercial, o sea, En yo lo había empezado de comercial, allá, exacto. pero pues yo normalmente trabajé en el Seguro Social, en el hospital, trabajaba en salud, Qué porque bueno. yo estudié auxiliar de odontología. Ah, Sí, yo he estudiado imagínate. cositas porque yo dije, si estudio auxiliar de odontología, no hay muchas y necesitan que tengas certificado para trabajar, porque antes trabajaban sin certificado y yo dije, esto es un salto aquí. Claro. Estudio porque es una carrera cortica, una tecnología, y yo sé que me va a salir trabajo hoy mismo porque yo, como yo me conozco que yo soy muy juiciosa, muy disciplinada, yo me fui de mi casa cuando tenía 18 años, me fui de Manizales a Pereira. Ah, Y imagínate. me fui, pero así como no muy contentos mis padres que vaya, Que sino te y me fui fueras, como en claro. contra de voluntad. Y yo le dije, a mí me dejaron también allá, no mentira, Yo me voy. ni No, siquiera, no le dijiste no, nada y de además eso, ni siquiera claro. sabía yo que, o sea, yo ni siquiera me acordaba de eso, de que me habían dejado allá, no, no. Claro. Pero bueno, ahorita es que me dio risa. Entonces me fui para allá y yo soy muy disciplinada, muy tranquila, muy juiciosa. Estudié. Salí, antes de que terminara auxiliar de odontología, ya me estaban contratando en el hospital medio tiempo y otro Imagínate. medio tiempo en el Seguro Social. Entonces después me metí a estudiar administración de empresas, terminé la carrera y después pues ya me salí de ahí porque pues no tenía sentido yo haber estudiado una carrera y quedarme allí donde pronto no estaba ganando lo suficiente y Querías pues más. y no me gustaba mucho, no me gusta lo mecánico. Claro. No querías más para tu vida, querías hacer otras cosas, A mí exacto. toda la vida me han gustado las ventas. Ah, Toda la vida, desde chiquitica, yo vendo y me encanta. Desde muy chiquita yo, o sea, al haberme llevado a ese lugar, fue como un crecimiento personal como muy raro, porque yo me independicé, yo era como muy independiente y eso me gusta, porque ujú. yo nunca estuve aferrada como a mis padres o que me dijeran qué tengo que hacer, qué no tengo, yo hacía todo. Hasta me cambiaba de escuela. Yo iba hablaba con la directora y me cambiaba de escuela. Donde estaban mis otras amiguitas, me Imagínate. cambiaba. Y bueno, y cuando nos daban, en la escuela a uno le daban cositas para vender, Ujú. para la escuela, para algo. No Sí, recuerdo sí, sí, qué acá hacían, también pero lo hacen, que si chocolates para recaudar fondos exacto. para algo, sí. Entonces yo me acuerdo que vendían unas cositas larguitas de colores, gruesitas como los 4 dedos, y venían envuelticas. Y yo las partía así, y envolvía este, y las vendía doble. Y esta parte era para mí, esta parte para la escuela. Imagínate, negociante desde Sí, chiquitica. y yo dije, pues yo, o sea, no le estaba robando nada a la escuela porque le daba lo que me estaba pidiendo. Claro. Pero yo no voy a trabajar gratis, yo voy a trabajar también Qué para mí. bien, Liliana, Y mira qué desde ahí pila desde empezaron, sí. pequeñita, Dios mío, Desde tenías ahí esa, empezó. esa rapidez mental también para los Sí, negocios. sí, 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 sí. Y todas las Qué venticas que bueno. hacía el doble o las empacaba en diferentes y así empecé. Qué bueno. ¿Crees que las personas, a ver, nacen como tú, por ejemplo, que tienes esa facilidad para las ventas, descubres que la tienes y te vas un poco, entonces te inclinas un poco en eso para tu carrera, para lo que te gusta hacer después más adelante, como nos estabas diciendo ahora y lo que estás haciendo acá, lo que Ujú. estás haciendo en Costa Rica y lo que estás haciendo acá? ¿Se puede aprender a vender? Sí, claro. Se puede aprender. Sí. Cualquier persona que diga que no cree en esto, que no puede, que en su vida ha vendido y que no cree que pueda ser bueno, puede aprender a vender. Es que yo pienso que todo el mundo vende, porque tú Mm, te tienes que vender a ti misma para poder hacer cualquier cosa. ¿Qué haces con una entrevista de trabajo? Te estás vendiendo. claro. Entonces la gente dice, yo no sé vender, y hay gente que es mucho mejor que un vendedor neto que nació en un cuna pues del papá o la mamá Claro. vendedores y puede vender mucho más, porque pues todo el mundo vende. Fíjate, hay una frase que dice, me gusta decirla bastante porque me parece increíble y es que el éxito es lo que mejor esconde los fracasos. Tú eres una mujer que por muchos tropiezos que hayas tenido en tu vida, te ves como una persona exitosa. Y hay que recordarle muchas veces a las personas que es que sencillamente tú no has desistido de seguir adelante. Nunca. Nunca has tirado la toalla a pesar de que te digan que no, por ejemplo, como te negaron la visa en distintas oportunidades, sino que sigues 5. insistiendo.
Sigo insistiendo. Claro. Sigo. Y por eso es que realmente has logrado, ¿crees que en parte eso te ayudó en tu proceso a sanar? ¿Qué le puedes decir a una persona que esté en este momento pues pasando por mucho dolor y no sabe por dónde empezar? Que vaya a pieladentro.com. Ajá. No, que empiece a mirarse hacia Ujú. adentro, porque, bueno, te voy a decir una cosa también que es muy importante, que no la he nombrado. La desconexión de uno mismo Ujú. es lo que lleva a que uno se derrumbe y pues que no pueda salir adelante, que se bloquee, porque cuando tú estás conectada contigo mismo, estás conectada con Dios. Y si estás conectada con Dios, tienes todo, porque nosotros somos parte de la naturaleza, de todo este universo que Dios creó. Porque, ¿qué crees? ¿Un árbol se preocupa si tiene flores, si le salen hojas? No. Entonces, ¿tú por qué te tienes que preocupar de que te va a proveer, Ajá. de que Dios te provee todo? Entonces, si estás desconectada con Él, y para estar conectada directamente con Él, pues tienes que estar conectada contigo mismo. Y eso es lo que hace, lo que hizo que yo no pudiera conectar directamente y para estar tranquila ahorita, porque imagínate, yo era ansiosa con las ventas, por ejemplo, Ujú. yo me moría si alguien no me compraba Claro. o desesperada porque me compré a mí y no al otro, y la gente ve eso en uno, Claro. la gente lo ve, porque las energías funcionan Ujú. y las energías se sienten cuando tú estás desesperado por vender. Ahora tú crees, yo ni siquiera, o sea, me sale un cliente y yo soy relajada, tranquila, yo estoy con Dios conectada Alineada con directamente. Dios allí directo. Tuve una conexión directa con Él, una conversación cuando empecé con todo lo del libro, con todo de contar esto. Entonces, eso hace que la gente me vea a mí más tranquila, entonces ya Claro. de por sí antes me buscan y ya no tengo que buscar clientes, me los buscan a ¿Dudaste mí. en, qué bueno, qué Me bueno, buscan a mí, sí. bendiciones, esas son las bendiciones. Sí. ¿Dudaste en algún momento en sacar el libro, en contar tu historia? No. Cuando lo estaba escribiendo, pues ciertas partecitas decía, no, esto no. ¿Por qué no? Y yo me paraba y yo decía, no, esto no puedo, no lo puedo escribir. ¿Por qué? Porque pensé que me iban a, sí, bueno, en ese momento que me iban a juzgar o que me iban a tener lástima o que me iban a victimizar, Claro, y que es no lo que querías odio, que no eso. me victimicen. No me Claro, gusta eso. exacto. Entonces yo dije, lo escribo. Y en su momento, cuando descubres el vitiligo, estabas muy jovencita, tenías Sí. 14 años, por lo que me estás diciendo. ¿Tuviste algún conflicto con Dios, con la fe? ¿Le dijiste, por qué me pasa esto a mí? ¿Quieres que te cuente algo chistoso? ¿Qué? Bueno, Claro. yo tenía una tía de mi mamá que un día me llevó al estadio y me dijo que venía un cura que curaba, que valga la redundancia. Y ese estadio se llenó, pero, mejor dicho, miles de personas. Y que el tipo curaba inválidos, curaba esto y había que pagar la entrada. Y mi Ujú. tía dijo, vamos, se va a curar. Y yo fui con toda la fe del mundo y me senté allá y yo veía que gente en sillas de ruedas se paraban y muchas cosas sucedían allá. Se caían, entonces yo oraba, yo Claro. orando con Dios, hablándole, Dios, gracias. Y así, yo siempre anduve con pantalón porque pues mis manchas están en las piernas y pues no es pues que las voy a ir mostrando así, no, pero ese era como mi escudo. Entonces yo cogí y me levanté el pantalón y yo ahí están. Y entonces estaba brava con Dios y yo dije, pero ¿qué es esto? Porque yo sí, porque ellos sí y porque yo no. Claro. Pero cuando tengo conciencia digo, porque a mí sí, no es porque tengo esto y no tengo que preguntarme por qué a mí, Ujú. sino para qué a mí. Exactamente. Entonces en este momento que yo entiendo que para qué a mí es porque es lo que quiero, que todos los que están allá afuera, inspirarlos a que hagan lo mismo, porque lo pueden hacer. Es fácil cuando tú decides hacerlo. Es fácil cuando tú dices, tengo este dolor, tengo estas manchas, tengo esto, y tengo que trabajar en mí y tengo que hacerlo. Pero si tú te niegas y dices que no tienes nada, ahí es donde está, porque es que el peor miedo, ¿cuál es? Tú mismo, Ujú. enfrentarte a ti mismo. Ujú. Entonces, si no te enfrentas a ti mismo, pues ¿cómo vas a llegar a algún lado? No puedes. No, y ver piel adentro, como es tu página web, por cierto, es ver hacia adentro y enfrentar a veces ese dolor cuesta mucho. La Cuesta mayoría no bastante. quiere. Y precisamente yo digo que cuando estás pasando por un mal momento, ese por qué es lo único que retumba. Cambiar
por el para qué. Y muchas veces dices, no hay un para qué, no hay un para qué. Lo hay. Lo hay, y ese es el propósito. Lo hay. Y ese es el Lo que hay propósito. que encontrar esa respuesta. Ujú. Esa respuesta llegó a tu vida ¿a qué edad aproximadamente? A los 23 más o menos, Estabas grandecita ya. ¿sí? Sí. Y es una lucha interna constante, pero fíjate, y esto es la parte que es bonita para los que nos están viendo o escuchando. Es posible, aunque tarde, es posible si eliges sanar. Es posible. Es posible, todo es posible. Ujú. Es que yo siempre digo, si los problemas tienen solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Ujú, Es, por ejemplo, esto, solución de cura, pocas. ujú. Pero si yo lo abrazo y lo integro y digo, y me acepto como soy, desde ahí ya empecé un buen camino. ¿Esas curas las has intentado? Esas Bueno, opciones claro. que en teoría deberían ayudar. Sí, sí, sí. Mis padres me llevaron a los mejores dermatólogos, me hicieron de todo, me quemaron, me hicieron de todo, pero pues como yo no, si yo no estoy por dentro sana, Ujú. nada de lo de afuera va a sanar. Y además de eso, ¿qué es lo importante del trabajo que has hecho? Has abrazado ya esto que has estado viendo desde hace tanto tiempo y ha sido parte de sanar justamente. ¿Sí? Así que si el día de mañana o no cambia, ya tú aceptaste, sanaste y has logrado sanar las manchas del alma porque terminas sintiéndose así. Sí, sí. Qué bonito. Liliana, muchísimas gracias por compartir esta guía para transformar el dolor invisible en esa fuerza interior, porque ese dolor se lleva interno, se lleva aquí adentro, duele, pesa, te ala una oscuridad terrible muchas veces y hoy eres esa luz que le dice a los demás, es posible salir de ahí, es posible sanar y es posible estar mejor. Claro, es como cuando tú estás como en una habitación oscura y te encienden la luz o entra el sol y se siente una incomodidad horrible Ujú. en los ojos, pero cuando ya vas abriéndolos poco a poco y ya la luz está bien iluminada, te sientes confortable, te sientes bien. Lo mismo, empezar es Ujú. muy difícil y lloras, duele, o sea, todo lo que te imagines, Pero es que a veces posible. dices, pero que a veces dices, yo es que no, yo no puedo, mejor me quedo acá, pero es posible. Y regenerar el pensamiento es fácil, Cambiarlo, sí, sí. pero si te cambiarlo. propones hacerlo. No es un trabajo, a ver, no es un trabajo fácil, pero es posible. Como tú decías en un principio también, no es algo mágico, no es Ujú. ya, de la noche Exacto. a la mañana, pero es posible y tú eres prueba de ello. Sí. Así que muchísimas gracias por acompañarnos Gracias en a Autores. ti, Me María encantó. Alejandra. Sanando las manchas del alma, ¿dónde lo podemos conseguir? Está en Amazon. Ujú. Si tienen el Kindle y están inscritos, lo pueden leer gratis. Ah, pues mejor todavía, Sí. imagínate. Y qué si no, lo bonito. pueden comprar por Amazon. Claro. O si alguien está acá cerca en la Florida, pues se los podemos enviar también. Pues qué bueno, y también puede ser, por ejemplo, un buen regalo si ustedes consideran que hay alguien que pueda realmente ayudar sanando las manchas del alma a esa persona que tanto quieren. Y por cierto, si les gustó este episodio, pueden compartirlo con todos esos seres queridos que les puede ayudar. Si les pareció interesante, recomienden este podcast también a autores porque son historias que inspiran definitivamente a otros. Muchísimas gracias nuevamente y a Gracias ustedes a ti. también. Hasta la próxima. Chao, chao.